Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de diseño mecánico. Hablaremos sobre el diseño de cojinetes con lubricación hidrodinámica. Resolveremos el siguiente ejemplo. Diseñe un cojinete de superficie plana para que soporte una carga radial constante de 1500 libras, en tanto que el eje gira a 850 RPM. El análisis de tensión de la flecha determina que su diámetro mínimo aceptable es de 2.1 pulgadas. El eje es parte de una máquina que requiere buena precisión. Como primera medida, vamos a establecer cuáles son nuestros objetivos de diseño. En este caso, especificar el diámetro nominal, la longitud y la holgura del cojinete, establecer el espesor mínimo de la película de aceite, el acabado superficial del muñón, especificar el tipo de lubricante, la temperatura de operación y establecer el coeficiente de fricción y las pérdidas asociadas. Iniciamos con el primer paso, que consiste en definir la geometría del cojinete. En este caso, el diámetro de diseño se establece como 2,5 pulgadas, que es un valor mayor al diámetro mínimo de 2,1 pulgadas. Puede realizarse dependiendo de dos criterios. Uno, optimización del uso del material, porque en muchos casos, dependiendo de la geometría del eje, no es conveniente desgastar mucho el material, a excepción de que haya un requerimiento importante de un menor peso del eje, debido a que el maquinado del eje pues va a demandar un tiempo y un mayor costo. La segunda razón podría ser, como en este ejemplo, que se realizaron iteraciones previas y con valores inferiores a 2.5 pulgadas no se logró garantizar la lubricación hidrodinámica en el muñón. Una vez establecido nuestro diámetro, vamos a necesitar para cálculos posteriores el radio, que corresponde a la mitad del valor encontrado, en este caso 1.25 pulgadas. Para los cojinetes de lubricación hidrodinámica de película completa se recomiendan valores de la relación L sobre D entre 0.35 y 1.5. Importante también que tengamos en cuenta las tablas de las que disponemos para realizar los demás cálculos. En este sentido, para evitar la interpolación, se establece una relación longitud-diámetro igual a 1. Por lo tanto, la longitud de nuestro buje va a ser igual a 2,5 pulgadas. A continuación, vamos a calcular cuál es la presión nominal de operación, que por definición se calcula como la relación entre la fuerza sobre el área. La carga que va a soportar el cojinete es de 1500 libras y el área viene representada por el producto de la longitud por el diámetro, que en este caso es 2.5 por 2.5 pulgadas cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas nos da PSI y el resultado de la presión nominal sobre el cojinete es de 240 PSI. Debemos verificar que este valor de presión se encuentre en el rango de los 200 a los 500 PSI, que es una presión indicada para obtener lubricación hidrodinámica. Vamos ahora a encontrar la holgura diametral nominal de nuestro cojinete. Para eso vamos a utilizar la tabla 16.3. En el eje de las X tenemos el diámetro del muñón tanto en milímetros como en pulgadas. Para nuestro ejercicio es de 2,5 pulgadas, así que estaría por acá. Y la revolución de rotación en RPM es de 850. Lo que vamos a hacer ahora es interceptar estos dos valores, obteniendo un punto sobre la gráfica. Cualquier punto que esté ubicado sobre esta área, lo que nos va a decir es que necesita una holgura diametral de 0.003 pulgadas o 75 micrómetros. En este caso, como estamos trabajando en el sistema inglés, vamos a tomar el valor en pulgadas. Para cálculos posteriores también necesitamos la holgura radial,
que corresponde a la mitad de la holgura diametral. En este ejercicio 0.0015 pulgadas. Otro aspecto a considerar es el acabado superficial del muñón, que de acuerdo a la literatura se recomienda un rectificado, con un acabado superficial entre 16 y 32 micropulgadas. Importante que tengamos en cuenta que entre mejor sea el acabado de nuestro muñón, menor va a ser el espesor de película de aceite que nosotros necesitemos, debido a que la función de la película de aceite es evitar el contacto metal-metal. Exagerando, la superficie de nuestro metal va a tener esta forma. Entre mejor sea el acabado superficial, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar estas crestas, y al hacerlo vamos a lograr que se presente menos interferencia entre las dos superficies en contacto. El paso 4 corresponde al espesor mínimo de película H0. En la gráfica podemos observar el comportamiento de un cojinete bajo lubricación hidrodinámica. En el momento del arranque, cuando está estacionario, hay contacto metal-metal entre las superficies. A medida que arranca, pasamos a una modalidad de lubricación mixta, donde se presenta contacto metal-metal en algunos momentos determinados. Cuando se llega a la velocidad de operación, en este punto de acá, lo que se denomina la cuña de aceite, se genera un aumento de la presión. Llega un momento en que el valor de la presión genera una fuerza suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por el efecto de las cargas sobre el eje. En este momento se separa el eje del muñón y se genera una holgura o un espesor de película. Para el cálculo del espesor de película recomendado, vamos a utilizar la fórmula que vemos acá. Para nuestro ejemplo, H0 va a ser igual a 0.00025 por 2,5 pulgadas, que corresponde al diámetro del eje. Por lo tanto, obtenemos un valor de holgura igual a 0.0006 pulgadas. En esta diapositiva podemos observar de una manera más clara el efecto o la forma que toma la presión debido a la cuña de aceite que se forma en el punto de contacto entre el eje y el muñón. Vemos que tiene una forma parabólica y observamos que la presión cerca de los extremos del cojinete va a ser igual o va a tender a cero, debido a que se iguala a la presión atmosférica. Para evitar o disminuir el efecto de las fugas en el cojinete, el diseño de las ranuras de lubricación va a tener dos características. Primero, no va a llegar hasta la superficie con el fin de minimizar el goteo, y segundo, se va a ubicar en una posición lo más lejana posible al punto de mayor presión. Porque si nosotros lo ubicaríamos en este lugar, por ejemplo, lo que haríamos es que evitaríamos la formación de la cuña de aceite, y toda la presión que se generaría haría que retroceda el aceite en el sistema, cosa que no es deseable. Pasemos ahora al quinto paso, en el cual vamos a encontrar el número de Sommerfeld, que es un número adimensional que representa el funcionamiento del cojinete o los diferentes parámetros que intervienen en el funcionamiento del cojinete, como la viscosidad del lubricante, la velocidad de rotación, las holguras y la presión que se ejerce sobre este. Para estimar el número de Sommerfeld, vamos a partir de la variable de espesor de película, que corresponde al cociente de H0 sobre CR, valores que habíamos encontrado con anterioridad, de la holgura y del ancho de la película de aceite. Este valor lo vamos a contrastar con la relación longitud-diámetro, que para nuestro ejercicio es igual a 1. Observemos aquí que los valores que tenemos de relaciones longitud-diámetro es limitado.
El libro recomienda que para relaciones de longitud-diámetro igual a 2 se tome una curva o se interpole una curva en la mitad entre L sobre D igual a 1 y L sobre D igual a infinito. En el caso de una relación L sobre D igual a 1.5, se deberá tomar la cuarta parte de esta distancia. Vamos ahora entonces primero a encontrar la relación H sub 0 sobre CR, que para nuestro ejemplo corresponde a 0.4. Con este valor nos dirigimos hacia la tabla hasta que encontramos el valor de la gráfica L sobre D igual a 1. Y bajamos nuevamente para encontrar el valor estimado de Sommerfeld, que en este caso es de 0.13. Con el valor del número de Sommerfeld vamos a nuestro paso número 6, que consiste en encontrar cuál sería la viscosidad del lubricante que nos garantiza el comportamiento hidrodinámico de nuestro cojinete. Para eso vamos a aplicar la siguiente ecuación, que nos dice que la viscosidad del lubricante va a ser igual al producto del Sommerfeld por la presión de operación sobre la velocidad de rotación por la relación de R sobre C sub R elevada al cuadrado. Es importante que tengamos en cuenta que la velocidad de giro se debe expresar en revoluciones por segundo. Por lo tanto, se aplica el factor de conversión que nos dice que un minuto corresponde a 60 segundos, con el fin de cancelar estos dos valores y que nos quede en revoluciones por segundo. NS, por lo tanto, va a ser igual a 14,2 revoluciones por segundo. Luego calculamos el coeficiente R sobre C sub R, que corresponde a la división entre el radio del eje y la holgura radial que ya habíamos encontrado, obteniendo un valor de 833, adimensional porque se cancelan las pulgadas. El valor de la viscosidad del fluido entonces va a ser igual a 3.17 por 10 a la menos 6 Reyn, unidad de viscosidad que recibe su nombre en honor a Reynolds. Nuestro paso 7 nos permite especificar el tipo de aceite a partir de la viscosidad que nosotros encontramos. Recordemos que la temperatura de los lubricantes derivados del petróleo se debe limitar a 160 grados Fahrenheit. Puede que esta temperatura sea menor. En este caso lo que vamos a obtener es una mayor viscosidad y por tanto un mayor valor del espesor de la película de aceite. Importante también que tengamos en cuenta que ese valor que utilizamos en los cálculos debe garantizarse en el sistema, de tal forma de que si se supera esta temperatura debemos diseñar un sistema de refrigeración, ya sea por aire o utilizando un radiador. Lo importante es que se garantice que nunca se va a sobrepasar los 160 grados Fahrenheit. Si se llega a dar el caso, lo que va a ocurrir es que vamos a pasar de una lubricación hidrodinámica a una lubricación límite, aumentando el desgaste de nuestro cojinete. Con el valor de la temperatura y de la viscosidad que ya encontramos en Reyn, vamos a determinar cuál es nuestro aceite o tipo de aceite recomendado. Entonces vamos a la gráfica y nos ubicamos en los 160 grados Fahrenheit. Este valor se va a cortar con la viscosidad que encontramos en Reynolds, que es de 3.17. Estaría más o menos por acá. El punto de intercepción nos ayuda a encontrar el lubricante más cercano que tiene ese valor de viscosidad. Para el ejercicio nos da sobre esta curva que corresponde a un aceite monógrado SAE 30. Como la viscosidad de este aceite es superior, debemos volver a recalcular los valores que encontramos. En este caso, para un SAE 30 a 160 grados Fahrenheit, la viscosidad es de 3,3 por 10 a la menos 6 Reyn. Con este valor de viscosidad calculamos el valor de Sommerfeld y obtenemos que es igual a 0.135.
Pasamos entonces a nuestro paso 8, donde encontramos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción va a ser función del Sommerfeld, la relación L sobre D y el valor del cociente de R sobre C sub R, que ya habíamos encontrado que tiene un valor de 833. Procedemos entonces a la gráfica, tomamos L sobre D igual a 1, que corresponde a esta curva. Vemos nuestro valor de Sommerfeld, que en este caso es 0.135. Lo cruzamos con nuestra gráfica en el punto L sobre D igual a 1. Y a partir de ese valor encontramos el valor de F por R sobre R. Este es 2, este sería el 3. Y estimamos un valor de 3.5. Con este valor vamos a encontrar F, pasando este cociente R sobre C sub R a dividir. Por lo tanto, nos queda que F va a ser igual a 3.5 sobre 833, o lo que es lo mismo, nuestro coeficiente de fricción va a ser igual a 0.0042. Con el coeficiente de fricción ya podemos encontrar las pérdidas por fricción, que corresponden a nuestro paso 9 del ejercicio. La pérdida por fricción se calcula a partir del torque de fricción, que es igual al producto de la fuerza de fricción por el radio del eje, donde la fuerza de fricción se puede encontrar como el producto del coeficiente de fricción por la fuerza. De tal manera que el torque de fricción va a ser igual a 0.0042 por la fuerza sobre el cojinete, que eran 1500 libras, por el radio, que era 1.25 pulgadas. Por lo tanto, el torque va a ser de 7.88 libras por pulgada. Con el valor del torque encontramos la potencia de fricción, que corresponde a el producto del torque por la velocidad angular sobre 63.000. Recordemos que el 63.000 contiene todos los factores de conversión para que el resultado nos dé en caballos de fuerza. Por lo tanto, la potencia de fricción va a ser igual al 7,88 libras por pulgada que encontramos por 850, que corresponde a la velocidad de rotación del eje en RPM, sobre 63.000, obteniendo un valor de 0.106 HP. ¿Cómo entender la potencia de fricción? La potencia de fricción la entendemos como el valor de potencia que nosotros requerimos para vencer la fricción en el eje. Otra forma de verlo podría ser como el calor que se genera en el eje debido a la fricción que se presentan entre sus partes. Es más usual expresar el calor no en HP sino en vatios, de tal manera que aquí la potencia de fricción la hemos calculado como 79 vatios. Este valor de potencia es muy bajito con respecto a la potencia que transmite el eje. Estimamos que para un eje de 2,5 pulgadas estaría en el rango de las 50 a los 80 caballos de potencia. De esos 50 o 80 caballos de potencia, 0.106 caballos se destinan o se pierden por fricción en nuestro cojinete. Obviamente que este no es el único elemento que genera fricción, y más o menos las pérdidas en los sistemas mecánicos están entre el 10 y el 15%. Pueden llegar hasta el 30% en mecanismos que utilizan sin fil corona por la elevada fricción que se presenta entre ellos. Una vez nosotros ya hemos calculado todos los parámetros de nuestro buje, vamos a presentar nuestro resumen de diseño. En este caso, hemos diseñado un cojinete de superficie con lubricación hidrodinámica para una carga de 1500 libras y una velocidad de rotación del eje de 850 RPM. Se va a construir un buje de diámetro 2.5 pulgadas y longitud igual a 2.5 pulgadas. La holgura diametral debe ser de 0.003 pulgadas. Vamos a utilizar un aceite lubricante SAE 30 con una temperatura máxima de operación de 160 grados Fahrenheit y con unas pérdidas por fricción estimadas en 0.106 caballos. Se recomienda un muñón rectificado con acabado superficial de 16 a 32 micropulgadas.
Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.